Hola a todos. Ante todo, bueno, muchas gracias por estar presente. Mi nombre es Ludmila Morcos, soy este año vicepresidente del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. Soy del Hospital Italiano de Mendoza, y hoy les vengo a hablar sobre el monitoreo ambulatorio en pacientes con insuficiencia cardíaca en la era de la telemedicina. Recordar conceptos generales, que la insuficiencia cardíaca es una patología que conlleva una elevada mortalidad, un mal pronóstico, que nuestros pacientes van a tener hospitalizaciones frecuentes, son pacientes que van a tener afectada su calidad de vida y van a llevar un abordaje multidisciplinario en su tratamiento debido también a las múltiples comórbidas. Es muy importante también recordar que si el paciente es readmitido, su pronóstico empeora, su estatus no va a ser igual al basal previo, y según un registro argentino, el ARGENICE, el 62% de los pacientes externados al año va a tener una reinternación. Es decir, que cobra vital importancia recordar el periodo de mayor vulnerabilidad del paciente, que es justamente cuando se externa. Entra en una fase de transición donde todo lo que nosotros hagamos en este periodo va a llevar a disminuir la tasa de reinternaciones y así mejorar el pronóstico. De allí surge la importancia del seguimiento ambulatorio de estos pacientes. Son pacientes que tenemos que ver seguido a través de una consulta convencional, por ejemplo, y surgen en estos últimos años otras estrategias para justamente no perder el seguimiento en estos pacientes. Hoy vamos a hablar en particular de la telesalud. Para contarles un poco a qué se refiere la telesalud, es la definición estricta, digamos, es el uso de una plataforma virtual basada en tecnología para brindar información de salud al paciente, prevención, monitoreo y también atención médica. Englobaría a la telemedicina, que es meramente la consulta o el contacto a través de una interfaz electrónica remota. Los tipos de telemedicina, bueno, hay 3 tipos. La sincrónica va a ser la en tiempo real, es cuando el paciente concierta una cita con el médico, y el médico a través de esta cita puede intercambiar información y generar una discusión y tomar una conducta en tiempo real. Distinto es la asincrónica, cuando el paciente, digamos, almacena información en esta plataforma, la envía, y después el médico la consulta, ya sea diariamente o el enfermero especializado, pero ya no es en tiempo real. Y el monitoreo remoto, que puede ser directo o indirecto, directo es digamos, la mera recolección de los signos vitales del paciente, la frecuencia cardíaca, la presión, el peso, por ejemplo, y el indirecto es cuando usamos algún tipo de dispositivo, que eso les voy a hablar más adelante. La telemedicina tiene muchas ventajas. Sobre todo nos va a ayudar a llevar adelante una continuidad asistencial, sobre todo en este momento de pandemia, que sabemos que muchos de los pacientes han perdido la asistencia, ha facilitado esto. Lo más importante es saber y colocar al paciente en el centro. Él debe ser el protagonista de su tratamiento, debe conocer su tratamiento, debe ser correctamente educado antes de irse de alta para saber identificar rápidamente cuáles son los signos de falla cardíaca, y reconocer también sus síntomas, y de esa forma se habla de un empoderamiento del paciente de la patología. También es importante el apoyo emocional, porque él se siente más respaldado al tener otro tipo de contacto, y a su vez la calidad asistencial también es buena, porque nosotros logramos coordinar con todos los especialistas que, como les dije, tienen múltiples patologías, por ende es visto por múltiples especialistas, y esta red o esta plataforma lo que hace es que esté todo en una misma línea. También importante es que de esta forma uno puede identificar las barreras en el tratamiento, si hay algún problema con la toma de medicación, etc. Y el paciente en esta red tiene un referente que va a conectar con el sistema sanitario, porque de nada sirve tener una consulta o tener una respuesta inmediata si el paciente necesita verdaderamente ir a una guardia, o necesita un hospital de día, o necesita una internación urgente, tener también conectado con el centro. Algunas de las desventajas de la telemedicina es que, bueno, obviamente no en todos los centros está el personal capacitado, no hay enfermeros, especialistas en insuficiencia cardíaca, o todavía no está, digamos, actualizado el tema de telemedicina en todos los centros, entonces es la primera barrera que tenemos. Después también la población con la que nosotros nos manejamos son pacientes añosos, que por ahí son medio reticentes al uso de la tecnología, no manejan dispositivos,
algunos ni siquiera cajeros electrónicos, no tienen celulares, no manejan internet, entonces esto sería también una barrera, y no menos importante el tema legal. Al ser una consulta virtual, por ahí puede llevar a errores diagnósticos y esto tiene una repercusión a nivel legal. Hablando un poco de la evidencia que respalda a la telemedicina, este es un metaanálisis que se publicó el año pasado. Se recolectaron 29 ensayos controlados aleatorizados, donde en 19 usaron telemonitoreo y en 9 soporte telefónico, y el restante clasificó, digamos, para los dos grupos. Y en este esquema que vemos, se graficaron los puntos finales primarios, y digamos, el tamaño de la esfera es la cantidad de estudios que usó ese punto final primario. Y bueno, los más frecuentes fueron todas las causas de hospitalización y todas las causas de muerte. ¿Y qué se vio? Se vio que hubo una reducción significativa en hospitalizaciones, tanto en el grupo que usó telemonitoreo como los que usaron seguimiento telefónico, y en la mortalidad hubo una reducción en el grupo que usó telemonitoreo, y no así en el grupo que usó seguimiento telefónico. Estos, bueno, estudios tuvieron varias limitaciones, pero se vio que se concluyó que los pacientes recientemente hospitalizados tenían menos hospitalizaciones, menor mortalidad por todas las causas y cardiovasculares, en comparación con los que eran seguidos de forma habitual con la consulta cara a cara. Este es otro estudio que me resultó interesante, que se hizo en el Hospital del Mar, es un estudio unicéntrico en el Hospital del Mar de España, que le llamaron ICOR, del grupo del doctor Joseph Comín. Fue un estudio con 178 pacientes durante 6 meses, y comparó el uso de telemedicina agregado al seguimiento habitual. Lo que estudiaron fueron el porcentaje de eventos no fatales que fue favorable la adición de la telemedicina al control habitual. Pero algo llamativo, otros datos que también analizaron, que no son menos importantes, fue el tema de los costos. El costo total en salud también se redujo usando la telemedicina, se redujo también el costo de hospitalizaciones, el costo de solicitud de diagnósticos, de procedimientos diagnósticos, de estudios complementarios, y en el costo ambulatorio, por supuesto que fue mayor, porque se incluyó el costo del dispositivo, el valor del dispositivo. Otro dato importante que rescatamos de este estudio es que le preguntaron a los pacientes cuál era el grado de satisfacción usando este método de seguimiento. Y en los primeros gráficos podemos ver en colores, de la izquierda hacia la derecha, va aumentando el nivel educativo del paciente, y llamativamente los pacientes que tenían menor nivel educativo fueron los que más estuvieron satisfechos con este método, y así también lo mismo se observó en los pacientes que no tenían ningún contacto previo con la tecnología, fueron los más satisfechos. Y otro dato llamativo también de este estudio fue que al terminar el estudio les preguntaron a los pacientes si preferían continuar con este tipo de seguimiento o volver al seguimiento habitual, y el 91% de los pacientes estuvo de acuerdo en seguir usando la telemedicina como seguimiento. Otro dato también importante es que lograron un mayor índice de titulación de fármacos en cuanto a beta bloqueantes, y la dosis recomendada de beta bloqueantes fue mayor en el grupo de telemedicina. Hablando un poco de lo que serían los dispositivos, como para ir terminando, vamos a hablar hoy específicamente de CardioMEMS. ¿Y qué es CardioMEMS? Es un dispositivo inalámbrico que se implanta en la arteria pulmonar, se implanta en hemodinamia, es un procedimiento que aproximadamente tarda 1 hora, el paciente luego del procedimiento es externado, así que no tiene mayores complicaciones que las de un cateterismo derecho, y brinda datos hemodinámicos de la presión pulmonar, así como también de la frecuencia cardíaca, y bueno, en la imagen se puede ver cómo se observa el dispositivo en una radiografía de tórax. Bueno, acá podemos ver una ilustración de cómo se ve el dispositivo implantado en la arteria pulmonar, es un dibujo. En la parte superior izquierda, cómo es el dispositivo, y en relación al tamaño de la palma de una mano, para que vean el tamaño, que es bastante pequeño, y cómo se realizan las mediciones. El paciente debe recostarse en esa almohada, acciona un botón,
y eso transmite los valores de presión en ese instante al médico que lo observa a través de un software, y va registrando y va realizando las curvas. Bien, ¿cuál es el principio fisiopatológico? La idea de este dispositivo es, digamos, llegar un paso previo a que el paciente presente síntomas, porque si nosotros esperamos a que el paciente aumente de peso o presente signos clínicos, estamos al borde de la hospitalización o de la descompensación. Entonces, la idea de este dispositivo es llegar en una fase presintomática, que es donde se manifiesta por aumento de las presiones de llenado. Bueno, y la evidencia que respalda el uso de este dispositivo es el estudio Champions, donde se estudiaron pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 3, que debían tener un ingreso hospitalario previo por insuficiencia cardíaca, fueron 550 pacientes, y se evaluó la tasa de hospitalizaciones relacionadas a insuficiencia cardíaca a los 6 meses, donde hubo una reducción del riesgo relativo en 28%, menos de los 6 meses, y más allá de los 6 meses de un 45%, concluyendo que hay un beneficio significativo a largo plazo en el uso de este dispositivo en la reducción de tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Bueno, y para terminar, les traigo esta diapositiva que habla de una medicina proactiva que nos lleva a un éxito terapéutico. Es decir, todo lo que nosotros hagamos para evitar en este tipo de pacientes que lleguen a una descompensación, nos va a llevar a un éxito terapéutico. Por el contrario, si nosotros esperamos o hacemos una medicina reactiva, esperando a que el paciente se descompense y ahí intervenimos, eso nos va a llevar a un fracaso del tratamiento y a un, como les dije y como les recuerdo, un empeoramiento en el pronóstico de este tipo de pacientes. Muchas gracias.